Gloria al Señor Jesucristo. En el libro de Gálatas capítulo 6, verso 7, lo leeremos en el poderoso nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, reconociendo que ese nombre es Jesucristo. Y dice la Escritura: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Verso 8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. En este pasaje me impacta que al inicio se declara ahí en el verso 7, no os engañéis. Porque el ser humano desde el Génesis fue trastocado con esa contaminación del engaño. Y es un profundo daño que el enemigo causó allá en el huerto. Porque el ser humano ha llegado al grado de seguir recibiendo ese engaño, pero aún más allá, engañándose a sí mismo, creyendo que puede burlar a Dios. Aunque no lo digan con sus labios, con sus hechos lo demuestran. La gente cree que se puede burlar de Dios. Es impresionante cómo hay gente de que está engañada en que cree que puede vivir perdidamente y en un momento antes de morir decirle a Dios unas 20 veces me arrepiento y que se va a ir al cielo. Jesús dijo: no creáis que por vuestra palabrería seréis oídos. Es decir, que pueden decir aún 50 veces me arrepiento, pero si verdaderamente no hay en el corazón un cambio, no hay arrepentimiento, no hay verdaderamente un corazón contrito y humillado y con la vergüenza del pasado delante de Dios y con la intención del cambio delante de Él, no hay salvación. Dios no puede ser burlado. Hay mucha gente viviendo con ese engaño, creyendo de que dicen una pequeña oración y se salva. Mientras tanto viven perdidamente en el sexo, en las drogas, en el alcohol, en el dinero ilícito, hablando con su boca como quieren, maldiciendo a los hombres. Aún la obra de Dios, hermanos, que son los hombres, la maldicen de una manera terrible y creen que con unas cuantas palabras al final de sus vidas, entonces van a lograr entrar en el reino. El reino de los cielos, hermano, está lleno de sabios, desde el portero, desde el mozo más pequeño que Dios tiene allá, que puede ser algún ángel pequeñito, hermano. Déjeme decirle de que allá son sabios. Y el sabio de los sabios, que es Jehová de los ejércitos, no puede ser burlado. Y muchos creen que pueden burlarse del Señor, pero la Biblia dice, no os engañéis. Es decir, que el hombre puede trabajar un autoengaño. Es terrible. Fíjense de que Honduras está evangelizada totalmente. Cuando predicamos lo hacemos llamando a la gente al arrepentimiento, porque el ataque no es la ignorancia, el ataque es ese autoengaño que la gente manifiesta. La gente se está autoengañando y creen de que Dios no los observa. La Biblia declara antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y es que el pecado lleva un fruto terrible, lleva una operación terrible. Es como una semilla de las tinieblas que cuando da un fruto pero terrible. Yo recuerdo que en las discotecas, hermano, uno miraba gente que la miraba bonita bajo las luces y en aquella cierta oscuridad, pero con las luces que son de diferentes colores. Yo recuerdo que una vez yo miré a una muchacha y yo no me había casado, no me había quedado viendo mal, ¿verdad? Miré a una muchacha y la miré bien bonita allá en aquella discoteca. El asunto es que por casualidad me la encontré a los días, ya a la luz del día, y miré que verdaderamente era feísima, hermano. Entonces, ¿qué pasaba? Que ahí en esa discoteca se preparaba todo para que fuera un engaño realmente todo lo que ocurría ahí. El movimiento lo tratan de disfrazar con esas cámaras lentas que usan o luces de movimiento así, para que la gente pueda, hermano, sentirse en un lugar distinto. O sea, trabajan el autoengaño, trabajan esa situación, hacen una fachada mental tremenda. Entonces digo yo, ¿cómo el mundo está? Y es que el pecado lleva un engaño terrible. Fíjese de que hoy por hoy hay gente que llega a usar aún el amor de Dios para excusarse
y continuar con el pecado. Fíjese que hoy por hoy hay quienes están en relaciones aún homosexuales y dicen que Dios es amor y que pueden seguir en eso. Y hablan del amor de Dios, hablan del amor de Dios, hablan de cosas supuestamente que Dios les ha dicho y Dios no les ha dicho nada. El engaño es tal que llegan a sentirse como si estuvieran avalados por Dios en ese engaño del diablo. Hombres casándose con hombres, mujeres casándose con mujeres, y han llegado a fundar iglesias gay. Y ahí no es el Espíritu Santo, hermano, el que está, ahí es el mismo espíritu inmundo que los trastocó y los hizo a ellos desviarse de la verdad, y ellos están en un autoengaño terrible. Y esto yo quiero que usted lo guarde en su corazón, porque aún el cristiano puede llegar a caer en un autoengaño. Hay gente que se va de la iglesia y dice, no, es que yo no me siento bien, yo me quiero ir por otro lugar donde yo me sienta bien, dice la gente. Y se van con un resentimiento con el pastor, con algún hermano, y se van. Allá vuelven a lo mismo, vuelven a tener un fracaso, se pelean con el pastor, se pelean con los hermanos y se van para otra. Y así van de iglesia en iglesia, y el problema no son las iglesias, no son los pastores, no son los hermanos, es que llevan un autoengaño. Ellos saben de que necesitan sanidad interior y no lo reconocen. Saben que llevan un problema y no lo reconocen, se están ellos autoengañando y aún dicen, es que en esta iglesia esto, es que en aquella iglesia también, es que en aquella otra iglesia esto otro. Déjeme decirle que hay una iglesia donde nadie se mete con nadie. Y es bien bonita. Tiene flores por todos lados. Se llama Cementerio Jardines del Recuerdo. Nadie se mete con nadie. Pero déjeme decirle de que ahí sí todos están bien tranquilitos viendo para el cielo. Pero en todas las iglesias habrán fortalezas y habrán debilidades. Ahora, el autoengaño hace que la gente crea que el problema lo tienen los demás y no uno. Uno tiene que revisarse. Si uno tiene problemas en la familia, si uno tiene problemas en el trabajo, si uno tiene problemas con los vecinos, si uno tiene problemas con los amigos, hay que revisar si es la demás gente el problema o es uno. El problema es que la gente puede sostener un autoengaño y aún con palabras supuestamente célebres, echarle la culpa a los demás. Esto es tremendo, hay diferentes niveles de autoengaño. Fíjense que también hay quienes hasta hacen negocios ilegales y los maquillan con frases célebres que no tienen sabiduría de Dios, sino sabiduría de las tinieblas. Llegan a decir que Dios les dijo cosas que son aún antibíblicas y Dios no les ha dicho nada. Es un engaño del pecado tremendo. Uno de los grandes engaños es el que va junto al adulterio, porque hay quienes han destruido sus hogares y han destruido hogares de otra gente, han iniciado nuevos, pero espiritualmente son hogares ilegales. Aún pasan los años y llegan a tener hasta hijos. Y cuando ya tienen todo armado, creen que están agradando a Dios. Esa fachada creen que va a doblegar la santidad de Dios, hermano. Y ese es un engaño tremendo. Creen de que cuando ya tienen hijos, cuando ya tienen familia armada, la casa, tienen todo, han pasado años, creen que 10, 15, 20, 30 años de convivir va a cambiar lo que Dios escribió. Lo que inspiró el Espíritu Santo diciendo de que los fornicarios, que los adúlteros no van a heredar el reino. Es un autoengaño también. Y usted me dirá, bueno, pero yo he visto gente que hasta prospera. Si es que hay una prosperidad humana por el esfuerzo, que eso Dios lo dejó naturalmente. Pero hay una prosperidad espiritual que es donde hay abundancia de paz. Ahora, cuando usted mira en la Biblia, aún habla de un autoengaño de la mujer adúltera. Y dice la Escritura que el proceder de la mujer adúltera es así: come y limpia su boca y dice, no he hecho maldad. Entonces, la mujer adúltera lleva un autoengaño tremendo, destruyendo hogares. Y llegan a un nivel donde forman matrimonios que el ser humano socialmente dice, ok, los vamos a casar. Le vamos a divorciar por acá y le vamos a casar acá. Y aún, hermano, pueden haber pastores que estén engañados, que no se den cuenta que esa gente ha destruido hogares. Y que con un autoengaño están llegando a mostrarse como los grandes obreros del Señor. Cuando Jesús se encontró con la samaritana, le dijo, 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. En otras palabras, el Señor le estaba diciendo, tienes un autoengaño. Esa familia que tenés no es tuya, ese hombre le pertenece a otra mujer. Pero ella creía seguramente que estaba bien.
hasta que se encontró con el Verbo encarnado, la verdad misma, y le demostró que ella estaba en un error. A mí me impacta porque la samaritana con el samaritano seguramente ya tenían hasta hijos, probablemente muchas experiencias. Seguramente ya a ella le decían señora samaritana, esposa de don samaritano. Pero ese hombre no le pertenecía. Tal vez ya habían proyectos mancomunados, muchas experiencias compartidas, tal vez casa linda, hijos ya grandes, pero eso no estaba fundamentado en la verdad de Cristo, sino en un autoengaño. Porque Jesús llegó y le dijo, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. No importa que hayan pasado años, no importa que hayan construido casas, no importa que tengan patrimonios, no importa que los hijos sean lindos, ese hombre no le pertenecía a ella. Era un autoengaño lo que había hecho que eso se manejara por bastante tiempo. El asunto es que el hombre se acostumbra con el pasar de los años. Hasta tenemos un dicho que dice que la costumbre hace ley. Y la gente se acostumbra de tal manera de que creen que Dios entonces cambia su palabra. Dice la Biblia de que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la gente? Un autoengaño. Un autoengaño, eso es lo que ocurre. Esto es delicado. El asunto, hermano, es que hay un autoengaño tremendo. Hay un autoengaño tremendo. La gente está viviendo de una manera, hermano, que no es agradable a Dios. Y se están engañando a sí mismos. Le voy a decir algo. Si Jesucristo mismo estuviera frente a nosotros, nosotros quizá, solo por el Espíritu Santo, podríamos aguantar la doctrina de Cristo. Pero Cristo no le andaba con paños tibios a nadie. A nadie. Había gente, hermano, de que se encontraba frente a Cristo y le decía, déjame que vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, tú ven y sígueme. ¿Por qué Jesús detiene a ese hombre y le dice, deja que los muertos entierren a los muertos? Ven y sígueme. Pero usted mire en el Antiguo Testamento que a Eliseo sí se le permite ir y despedirse de los suyos. ¿Por qué? Porque el mismo llamado era, nada más que uno lo hizo Dios por medio de Elías, a Eliseo. A Eliseo sí se le permite ir a despedirse. Pero aquel que Jesucristo le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, tú ven y sígueme. ¿Qué había de diferente? ¿Sabe qué? Que uno era propenso a autoengañarse y quedarse allá y nunca volver, y el otro sí tenía una alma dispuesta a regresar e integrarse al ministerio. ¿Está conmigo? Entonces es tremendo esto, porque el autoengaño es una batalla fuerte, hermano, que se está dando aún en las mismas iglesias. Esto es delicado. El Señor Jesús es drástico. El Señor Jesús, cuando miró a Natanael, dijo, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. O sea, detectó a alguien que no tenía ese problema. Seguramente no era mentiroso. Seguramente no se autoengañaba. Seguramente era alguien que agradaba tanto a Dios, porque para que el Verbo encarnado, Jesús mismo, le diga, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño, es porque ese hombre era otro nivel, hermano. Entonces sí se puede llegar a ese nivel de no mentir, dicho sea de paso. Pero yo quiero que nos enfoquemos en esto del autoengaño, porque en Mateo 7:21, acompáñeme, hasta el verso 23, aquí se declara algo tremendo. Se declara algo que usted y yo tenemos que prestarle atención, porque Jesús profetiza lo que ocurrirá en el tiempo del juicio. Jesús profetiza lo que va a ocurrir cuando se presenten muchos ministros supuestamente y se presenten delante de Él, pero que si tuvieron un autoengaño, hay problemas tremendos ahí. Mateo 7, del 21 al 23, dice la Escritura, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Oiga esto, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Yo me pregunto, ¿qué engaño había en el corazón de estos hombres? Que creían servir genuinamente, pero no lo estaban haciendo. Van a ser rechazados. Esto no es un adorno en la Biblia, esto es una profecía. Jesucristo va a tener este encuentro, Él ya lo declaró, donde Él le dirá a algunos, yo espero tener un corazón totalmente entregado a Dios, donde no voy a estar en esta lista yo también, porque Él dijo que va a declararles, nunca os conocí, apartaos de mí,
hacedores de maldad. Entonces ellos hablan de profecía, hablan de milagros, hablan de echar fuera demonios, pero Jesucristo les habla de que eran hacedores de maldad. Hay gente de que puede estar sirviendo a Dios delante de los hombres, pero delante de Dios estar en el mismo suelo. Hay gente de que puede tener apariencia de piedad, pero verdaderamente negar la eficacia de ella, como está profetizado. Es tremendo el autoengaño al que estas personas tuvieron que someterse para llegar a este nivel donde el Señor les dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad. Gente que tuvo experiencia. Ahora, no tuvieron fundamento en la palabra de Dios, porque la gente tiene que tener el fundamento en la palabra. Mire, yo estaba viendo un video donde la gente está haciendo cosas en el ministerio que no están de acuerdo a la voluntad de Dios, agarrando los altares para bailar. Están haciendo cosas que no están correctas. Y el filtro tiene que ser la Biblia. Porque si usted llega a un lugar y mira una multitud, el hombre juzga según lo que ve. Y si mira una multitud, entonces dice: aquí las cosas están bien. Porque hay prosperidad, hay dinero, la gente está viniendo. No siempre, hermano, las multitudes, no siempre la prosperidad es una señal de estar bien delante de Dios. No siempre. Porque hay gente, hermano, de que se reúne fuera de la voluntad de Dios, pero están movidos, oiga bien, por la carne, no por el espíritu. Cuando se reúnen allá en el Vaticano, se reúnen más de 500,000 de gente. Ahí no está el Espíritu Santo, quizá en aquellos que van a ser salvos, queriéndolo sacar de ahí, pero no en aquella multitud como usted mira, no en aquel gential. Esto es delicado, mis amados, esto es delicado, pero se está dando un movimiento tremendo de autoengaño, increíble. Pero el ser humano es cómplice de esta situación. El ser humano está aportando para que esta situación ocurra. ¿Sabe por qué? Porque al hombre le gusta ser engañado, hermano. Al hombre le gusta ser engañado. Al hombre le gusta que le hablen bonito. Si yo fuera salamero, hermano, aquí en esta iglesia, y a todo el mundo anduviera sobando la espalda, aunque anden mal, porque a la gente le fascina que el pastor le bendiga, aunque anden por la calle de la amargura, ofendiendo aún la misma presencia de Dios. La vez pasada me salió a mí un varón y una muchacha que estaba acá, me mandan al varón acá a acompañarnos con la alabanza, y una muchacha me pone la queja que el hombre la está enamorando. Y resulta que él tiene hogar. Lo senté, hermano, aquí mismo lo senté, hablé con ellos y se fue. Le aseguro que para ese varón yo no soy un buen pastor. Le aseguro de que quizá, tal vez no se recuerda con agrado de mí, pero el asunto es que no somos tolerantes con el pecado. Donde se tolera el pecado, donde se hacen las cosas de acuerdo a las sensaciones, la gente se siente bien. Pero aquí en la iglesia no vamos a hacer las cosas como el mundo, sino las vamos a hacer como dice en la Biblia. ¿Por qué cree usted de que hay ausencia? Si a la gente no le gusta la luz, a la gente le gusta el relajo. Yo me acuerdo cuando se arruinó el sistema de sonido aquí en la iglesia, había un poco de jóvenes, y qué bueno que se haya arruinado el sonido, hermano, me alegra que se haya arruinado, porque eso sirvió como un pascón, se fueron un montón, hermano. Entonces venían por las notas musicales, cuando ya no había sonido, entonces ya no querían estar presentes, entonces no venían por Cristo. Significa que aunque yo les hubiera cambiado las notas musicales por las del mundo, hubieran continuado acá. ¿Por qué? Porque no era Dios el objetivo en aquellos que no permanecieron. ¿Está conmigo? El autoengaño es terrible, hermano. La gente se puede autoengañar. Aún se sabe, hermano, que la gente puede llegar a creerse sus propias mentiras. La gente puede llegar a vivir un mundo de falacia, una ilusión vana, y creerlo. ¿Por qué cree usted que hay millones y millones invertidos en cosmética o en cosméticos? ¿Por qué? Porque el ser humano le gusta querer vivir una vida diferente a la que realmente Dios le dio. Se gastan millones y millones en vanidad. Las chaparritas se ponen tacones para verse más altas. Las altas se ponen sandalias para verse más bajitas. Las colochas se alisan el pelo. Las de pelo liso se lo encolochan. Las rubias se lo pintan de negro y las de pelo negro se lo pintan de rubio. ¿Sabe por qué? Porque al ser humano le gusta vivir una vida diferente a la que Dios le dio. Y ellos se autoengañan. Se autoengañan. Usted tiene que examinar su corazón, porque si usted
en ese autoengaño empieza a sembrar para la carne y no para Dios, entonces hay problemas, mis amados. Hay problemas. Usted y yo somos seres eternos. Vivir una vida, póngale de 80 años acá, y vivirla engañándose delante de Dios y perder la salvación. Yo por lo menos no estoy dispuesto. Yo quiero salvarme, hermano, entonces tengo que ser genuino delante de Dios y delante de mí mismo. Cuando hay algo que no está bien, reconocerlo y seguir adelante haciendo cambios en la vida. Pero hay gente de que se justifica a sí misma con sus palabras y trata de hacerse sentir bien y llegan hasta a taparle el oído de la conciencia propia con sus propias palabras. Hay gente que tiene dichos como esto. Hay gente que dice: Dios sabe por qué no me congrego. Dios sabe de que no puede ser uno perfecto. Dios sabe de que realmente uno es carne. Pero andan embarrados del pecado, hermano. Andan jucos. Y claro que Dios sabe. Pero también sabe que son cobardes. Sabe de que no se proponen buscar de Dios. No se proponen acercarse a la santidad. Claro que Dios sabe. Si Dios no puede ser burlado, todo lo conoce. Fíjese de que aún la Biblia habla, volviendo con los ministros, porque acabamos de leer que unos profetizaban, unos echaban fuera demonios, y algunos dijeron que hicieron muchos milagros, y Jesús les profetizó: nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. Pero en Jeremías, si usted me acompaña, capítulo 23, verso 25 al 27, se declara algo tremendo de los profetas también. Con lo que usted va a oír ahorita, usted tiene que darse cuenta de que no estoy diciendo que todos los profetas no son de Dios. Hay que tener cuidado, hermano, porque hay profetas que pueden llegar con una profecía de que no encaje con el conocimiento propio, pero que sí es de Dios. Jesús llegó a sanar gente de una manera diferente. Jesús vino y hizo lodo, escupió en tierra, hizo lodo, hizo una sanidad. Y cualquiera hubiera dicho: no, pero aquel siervo de Dios en el Antiguo Testamento mandó al Jordán a zambullirse 7 veces. Jesús quiso solo con una escupida. Hizo lodo, untó en los ojos y sanó. Entonces, que algo nosotros no lo conozcamos, no significa que no sea de Dios. Vamos a leer cómo hay profetas que Dios no los ha enviado y profetizan. Ahora, usted prepare su corazón, porque no significa que todos son falsos. Que ese es el problema, que escuchan profetizar a algunos y hay gente que puede llegar a caer en el pecado de juzgar. Y el asunto es de que hay profetas enviados por Dios, que la gente tal vez recibe una profecía que no le gusta, una profecía de que no le habló de prosperidad, pero es de Dios. Y este es lo tremendo. Ahora, Jeremías 23, 25 al 27, yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo: soñé, soñé. Oiga bien, ¿hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? Vea que en el Antiguo Testamento había este problema del engaño del corazón. Dice el verso 27, ¿no piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero? Al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. Cuando yo miraba eso, me daba cuenta que toda profecía tiene que conducirlo a uno a buscar la presencia de Dios. Toda profecía tiene que conducirlo a uno, no a la avaricia, no a la lascivia, no a la división, no al ostentoso, sino a la voluntad misma de Dios. Porque si alguien le profetiza a usted: veo que serás millonario, te veo en un avión, te veo que vas a ser aquí, allá, el dueño de una compañía, eso le fascina a la gente oírlo. Pero si un profeta de Dios llega, y quizá con una apariencia que a usted no le parece para nada, pero llega y le dice: Dios me muestra que tenés que santificarte y no te vas a ir al infierno, también puede ser una profecía. El asunto es que a la gente le gusta solo oír lo que agrada al oído, hermano, aquello que le causa estímulos. Mire, hermano, tenemos que saber nosotros cuando nos hablan de parte de Dios y cuando nos hablan en la pura chuleta. Porque hay gente de que nos habla en la pura carne. Ahora, yo lo digo esto con temor de Dios. Usted no va a ir a juzgar a todo el mundo, hermano. Profetizó, no me agradó, como que algo no me parece. Hay que ver, ¿es el Espíritu que le está mostrando o es usted que no le cayó muy bien el profeta? Porque esas cosas se pueden dar, hermano. Por ejemplo,
Hay un poco de gente que yo no le caigo muy bien, pero cuando Dios me envía a predicar, son montones los que reciben a Cristo. Entonces, que yo no les caiga bien no es mi problema. Le caí bien al dueño de todas las cosas y Él me envió. Entonces, la gente puede juzgar al vaso y equivocarse. La gente puede juzgar al profeta y quizá Dios lo envió, y porque la gente está acostumbrada a que el profeta tiene que tener prosperidad, tiene que tener esto, lo otro. Pedro, cuando Dios lo usó para sanar a aquel cojo en la entrada del templo de la Hermosa, Pedro, ¿qué dijo? No tengo oro ni plata, lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y andaba acabado el hombre. Entonces, porque no tiene pisto, no es profeta, no es hombre de Dios. ¿Qué engaño hay en los corazones? Porque no es la cantidad que tenga de dinero en el banco lo que va a hacer al profeta, al apóstol, al evangelista, al pastor o al maestro. Lo va a hacer si se apega a la palabra de Dios, que es el filtro. ¿Está conmigo? Usted tiene que conocer las Escrituras, mis amados. Usted no puede desconocer la Biblia, porque si no puede llegar hasta pecar contra Dios. ¿Cuántos están conmigo el mensaje? Gloria al Señor Jesús. Fíjese de que la Escritura declara que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, dice la Biblia. Ese es el filtro. Dios respalda lo que está escrito, y si alguien le viene a profetizar que su corazón es engañado y no le profetiza de acuerdo a la voluntad de Dios, usted entonces tiene que entenderlo si conoce la Biblia. Toda profecía tiene que tener 3 características. Lo dice la Escritura: edificación, consolación, exhortación. Para consolar, edificar y exhortar. Entonces, si usted recibe una profecía que no tiene ninguno de esos elementos, pero le emocionó, eso no venía de Dios. Toda profecía tiene que estar avalada por la Escritura, si no, es el problema del autoengaño que se manifestó en aquel. Abrió la boca como un perico, y algunos son pico de oro con gargantas de plata. Gargantas de plata porque se escucha como trueno, y picos de oro porque hablan bonito, pero no hablan de parte de Dios, sino se basan en la palabra profética más segura. Por ejemplo, si alguien le dice a usted: Dios me mostró de que viene un diluvio, yo le diría: mentiroso, porque está escrito que Dios no vuelve a castigar con un diluvio. Está escrito. Entonces, ahí está el filtro, en la Escritura. Ahora, vamos a seguir viendo este asunto del autoengaño. Mateo capítulo 13, verso 22. Esto es delicado, hermano. Hay gente de que se autoengaña voluntariamente para mover sus emociones. Esto es delicado, pero usted tiene que tener cuidado. Ya vimos cómo aún los profetas de su engaño interno sacan muchas veces, claro, esos son falsos. Los genuinos de Dios van de acuerdo a la Biblia, van de acuerdo a la Escritura que usted conoce, de acuerdo a la palabra profética más segura, no contradicen la Biblia. ¿Cómo voy a llegar yo a un lugar a profetizarle a alguien: deja a tu esposa y andate para tal lugar a predicar? Y Dios no divide la familia. Oiga esto, Mateo 13, 22. ¿Cuántos están en el mensaje? Oiga lo que dice aquí. Vamos a ver otro tipo de engaño, otro género de engaño. El que fue sembrado entre espinos. Este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Vea qué delicado es que aquí se habla del engaño de las riquezas. Esto es delicado. Este es otro de los misiles del diablo. El engaño de las riquezas. Vamos a leerlo de nuevo. ¿Cuántos tiene Mateo 13, 22? Leámoslo para que nos conectemos con el mensaje. Dice la Escritura: el que fue sembrado entre espinos. Este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Otro de los misiles del diablo, el engaño de las riquezas. Ve el poder negativo que tiene ese engaño, que puede llegar a ahogar la palabra en el corazón de la gente.
Ese engaño de las riquezas tiene la complicidad de la misma víctima, porque es gente que ya tiene palabra de Dios en su corazón, pero la ignoran por las vanas ilusiones. Por ejemplo, Elvis Presley fue un ministro de alabanza que este engaño de las riquezas lo enredó de tal manera que terminó adicto a la droga, terminó homosexual y muriendo antes de tiempo. Fue seducido por el engaño de las riquezas. Qué delicado es eso, mis amados. El engaño de las riquezas puede llegar a cualquiera. Hasta a la iglesia puede llegar a buscar a alguien. Ese engaño de las riquezas está deteniendo a miles para que no busquen de Dios. Es triste ver gente que cree en Dios, pero por ese engaño de las riquezas no pueden soltar unas cuantas horas un negocio porque el engaño de las riquezas les absorbe. ¿Cuánto deja de ganar alguien en 3 horas que suelten un negocio para acercarse a una reunión cristiana? Porque el engaño de las riquezas hace sentir a la gente que son millones los que van a perder. Hay gente de que deja las cosas de Dios por, oiga esto, por cosas de esta tierra. Dejan lo de Dios por lo que es pasajero. Usted elige si conserva el autoengaño o la autoexhortación como el salmista, que él se exhortaba a sí mismo diciendo, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Entonces ese varón, inspirado por el Espíritu Santo, sabía lo que es autoexhortarse. Oiga bien, no engañarse, porque puede haber un autoengaño. Es un tremendo mal, hermano. El autoengaño hace que el alma olvide los beneficios de Dios y se enfoque en las vanas ilusiones. Es tremendo. Hay mucha gente, hermano, que el autoengaño de las riquezas, qué tremendo que las ha trastocado para que ya no se acerquen a una reunión cristiana que dura tan poco tiempo. Creen que van a perder millones. Mire, los pulperos, las pulperías son lugares que, por muy buena que sea la pulpería, ¿cuánto ganarán en 3 horas? Póngale que ganen sus 200 o 300 pesos en ese tiempo. Pero por esos 200 o 300 pesos, que ni creo que los ganen en 3 horas, no pueden soltar el negocio un ratito para ir a escuchar la palabra de Dios. No pueden soltar un ratito eso para ir a buscar la presencia y la palabra del Eterno. Están engañados, los tienen amarrados. Qué tremendo es esto. Delicado. Pero se está dando, hermano. Se está dando fuertemente. El autoengaño hace que el alma olvide los beneficios de Dios y se enfoque en las vanas ilusiones. Efesios capítulo 4, verso 22 al verso 24. Vea qué tremendo es esto, porque hay un origen en el autoengaño. Hay un origen y la Biblia lo describe. Y aquí está en este pasaje. Y dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Los deseos engañosos son terribles, y ahora, hoy por hoy, hermano, ahora son alimentados por Hollywood, la música y otras cosas que se dan hoy en día, el internet. Las telenovelas dan un entrenamiento de infidelidad tan terrible que activan el deseo de disfrutar de otra relación, supuestamente con romance y estilo. ¿Por qué le da efecto? ¿Por qué tiene éxito ese engaño? Porque aquí vimos que el viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces, con un poco que le den, se le cambia la ruta. Por eso Hollywood es un entrenamiento hasta de brujería, un entrenamiento de violencia. Ahora en los internet o los cibercafés se ven jovencitos jugando, pero juegos violentos donde masacran gente. Y después se preguntan los padres por qué tan violento, por qué tantos muertos, por qué jovencitos matando a otros tan sanguinariamente, hermanos. Los están entrenando de diferentes formas. Y se aprovechan las tinieblas de que el viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos.
Aquí en San Pedro Sula se presentó una película llamada Sangre por Sangre, también conocida como Vato Loco, que seguro Dios pedirá cuentas por ello, porque se repetía y se repetía constantemente a finales de los años 90. Y eso fue como un combustible, porque inspiró negativamente a la juventud, de tal manera que aparecieron delincuentes con los mismos nombres de esa película, y hasta una pandilla con el nombre de Vato Loco. Suena ridículo, pero las tinieblas siguen usando las mismas artimañas, porque el hombre está viciado conforme a los deseos engañosos, matándose indios con indios, sin sentido. Hablan de territorio. ¿Territorio de qué? Es el territorio de los demonios, que ellos lo pelean y hunden a los hombres en el mismo juego y sus almas se van al infierno. Pero el hombre tiene la culpa porque no busca la luz y no se reviste del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Está viciado. El hermano Ramón nos cuenta cómo cuando él andaba ahí en ese negocio de animación con la discomóvil, el hermano usa una frase cuando cuenta y testifica que al hombre le gusta de que le mientan. El hermano le mandaba saludos a los que estaban en las mesas y allá le mandaban cervezas al hermano. Claro, no era cristiano, por supuesto. Ya imagino al hermano con ese bozarrón que tiene. Un saludo muy especial para la gente que está en la mesa. Ya imagino. Y a la gente halagada empezaba a mandar comida, a mandar cervezas, a mandar de todo. ¿Por qué? Porque el hombre le gusta que le mientan. Tal vez no era ni muy conocido en el pueblo, hermano, pero usted lo hacía famoso en ese momento. Entonces se alegraban con usted. Es que el hombre está viciado a esas cosas. Le gusta que le levanten el ego, aunque no sea cierto lo que le dicen. Por lo que escuchan, por lo que oyen, entonces son atraídas las almas de la gente. Qué delicado es esto. Fíjese de que eso de la película Sangre por Sangre es parte de la gran violencia que se da hoy en día. Usted mira, una película. Quizá hay un montón de películas más, pero es parte porque surgieron movimientos delictivos inspirados en esas películas, hasta hombres con los apodos de esas películas. Y miren, da risa, pero es una gran verdad que usted y yo tenemos que entender. Aún cuentan que a un tiempo más atrás de los años 90, cuando empezaban a salir aquí las películas de los karatecas, a mí me da risa porque mi papá me cuenta de que cuando terminaban de ver una película, al salir del cine, afuera se estaban agarrando y hacían los mates de la película. Como que si eran karatecas también. Y ya me imagino, ¿Por qué? Porque estimulan los sentidos del viejo hombre que está viciado a los deseos engañosos. ¡Qué delicado! Jesús dijo, mirad que nadie os engañe. Pero lo que me impresiona es que hay que ver alrededor nuestro, pero también hay que ver en nuestro interior. Porque está escrito, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Ahí hay una pregunta, ¿quién lo conocerá? ¿Sabe quién lo conoce? El que lo creó Dios. Ahora, no lo creó engañoso. Lo que pasa es que los trastocó el pecado. Y el que lo diseñó sabe cómo reconstruirlo, sabe cómo reformarlo después que el pecado lo ha trastocado. Por eso dice la Escritura, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. El corazón hay que entregárselo al Señor porque es engañoso. Es engañoso el corazón. El corazón puede pedirle a alguien que deje su familia y se vaya a aventurar. Y puede sentir la emoción de una vida aventurera. Pero puede ser el mismo diablo que le esté destruyendo todo un futuro, que le puede estar poniendo ahí un deseo engañoso. Hay gente de que ha dejado su familia por el engaño de la riqueza, por los deseos pasajeros. Y aún esos jovencitos que han sido abandonados, mire, una gran parte de los jóvenes que están en delincuencia, sus padres los han abandonado y se han ido para Estados Unidos. Los han dejado con abuela, abuelo, tía, tío. Les mandaron dinero por un tiempo y hoy por hoy se volvieron delincuentes. Yo me he dado cuenta de esos casos.
¿Por qué? Porque el engaño de la riqueza y ese viejo hombre viciado según los deseos engañosos es como leña que con un poquito de fuego se enciende y se quema y se pierde. Esto es tremendo. Aún dice la Biblia, hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido. ¡Qué lindo! Pero aún escogidos pueden ser engañados. La Biblia lo dice. Las tinieblas va a tratar, aún si fuera posible, engañar a los escogidos. También dice la Biblia, así ha dicho Jehová, no os engañéis a vosotros mismos. Ese autoengaño, qué profundo daño hace. Es que el alma, cuando llega a Cristo, tiene que ser reprogramada por el Espíritu Santo. Si no hay una reprogramación, no hay un nuevo nacimiento, dicho en palabras bíblicas, entonces no hay salvación. Porque si alguien llega allá al cielo, contaminado, hermano, lo vuelven a tirar así como el diablo, hermano. ¿Por qué? Porque Dios cuando miró que se le pervirtió a aquel querubín, Jesucristo por eso dijo, yo veía a Satanás caer como un rayo. ¿Sabe por qué? Lo echó el Padre de allá. Porque Dios no permite corrupción allá. Ahora, si expulsó a los que se corrompieron, no van a entrar los que estén corrompidos y que quieran llegar. No van a entrar. Tienen que cambiar ese deseo engañoso y convertirse en hombres de verdad, mujeres de verdad, gente de que ama a Dios, gente que no es seducida por los engaños y las vanaglorias de la vida. Santiago capítulo 1, verso 22, me voy acercando al final del mensaje. Ese autoengaño, hermano, usted tiene que detectarlo. Mire qué importante es ser guiados por el Espíritu Santo, porque Él es el que nos conduce a toda verdad. Debemos de ser sensibles a la voz del Espíritu Santo, porque Él es el que nos conduce a lo que es genuino, a lo verdadero. El corazón hay que ponerlo en manos de Dios, porque el corazón es engañoso. Y si nosotros mismos lo administramos y no lo administra el Espíritu Santo, el corazón, por eso dice la Biblia, que se puede llenar de blasfemia, de adulterio, fornicaciones, inmundicia. Santiago capítulo 1, verso 22 al verso 24. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Qué tremendo es que alguien puede engañarse a sí mismo porque solo oyen la palabra y no la hacen. Qué tremendo es eso. Pero está escrito. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Qué tremendo. Pero sed hacedores de la palabra de verdad y no tan solamente oidores. Así es como uno evita el engaño del pecado. Porque uno puede oír la palabra, ignorarla, olvidarla. Un autoengaño que va a destruir. Si la gente hiciera todo lo que la Biblia dice, sus vidas fueran diferentes. Hay gente de que ha perdido hogares por no hacer lo que en la Biblia dice. Han oído, pero no han hecho. Se han engañado a sí mismos. Hay gente de que espera que Dios le envíe un ángel lleno de luz y le hable. Y a Dios le ha placido hablarle por medio de un humilde predicador. A Dios le ha placido que por un mensaje en la radio fuera apercibido o apercibida. La gente se autoengaña. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era.
Cuando estamos frente a la palabra de Dios, eso es como un espejo que nos muestra cómo estamos. Pero si la olvidamos, si usted va a un espejo puede ver si tiene alguna verruga. Pero si usted se va, ignora lo que miró ahí, entonces usted cree de que usted no tiene nada. La palabra muestra si hay verrugas, si hay arrugas, si hay manchas, si hay cicatrices. Así es la palabra de Dios. Pónganse de pie, vamos a orar. Porque el Señor hoy nos está hablando a no permitir el autoengaño. Mirad que nadie os engañe. Pero en eso se incluye el corazón de uno. Hay que preguntarle al Espíritu Santo, ¿esto es tu voluntad o no es tu voluntad? Quiero entenderlo. No quiero hacer conforme a mis anhelos, sino conforme a tu plan, porque tus planes son perfectos. Que Dios nos auxilie y nos libre, porque el engaño es un mal que desde el tiempo del Génesis derribó al hombre, contaminó de tal manera que por eso el Señor nos dice: hijo mío, dame tu corazón. Él quiere ser el administrador. Si Él es el administrador, Él es el responsable. Si Él es el administrador, Él le dará custodia. Y Él es el más grande de todos. Nadie puede quitar de su mano lo que Él guarda. Él es el más grande. Vamos a orar en el nombre de Cristo Jesús. Padre, te damos gracias, Señor. Te bendecimos y reconocemos, Señor, tu palabra. No queremos ser engañados, pero tampoco queremos engañarnos a nosotros mismos. Reconocemos qué nivel tenemos delante de ti, Señor. Reconocemos en qué hemos fallado. Hable con el Señor, usted sabe en qué le ha fallado. No se engañe a usted mismo, a usted misma. Si ha fallado, reconózcalo. Porque si no es como estar delante de un espejo y olvidarse. Un autoengaño. Hable con el Señor. Si le ha fallado, dígale: reconozco. Purifícame. Bendito Creador, aquí estamos buscándote. Tú conoces nuestras almas. No podemos engañarnos a nosotros mismos, ni engañarte a ti. Tú no puedes ser burlado. Lo que esté mal en nuestras vidas, Señor, quítalo, y si es necesario que sea arrancado, arráncalo, Padre. Pero queremos llegar y contemplar tu hermosura en el nombre de Cristo Jesús. No queremos perder el privilegio de ser salvos por las vanas ilusiones. En el nombre de Jesús, mira a cada uno. Mira a este pequeño rebaño, Señor, que busca tu presencia. Hoy nos has ministrado, Señor. No os engañéis. No os engañéis. Te damos gracias, Padre, porque entendemos que tenemos que tener cuidado de nosotros mismos, como dice tu Escritura. Ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo. En el nombre de Jesús, gracias por advertirnos, por prepararnos para tu regreso, por santificarnos. Gracias, Señor, por amarnos, instruirnos, librarnos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús reconocemos que dependemos de ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús.